Las noticias a esta hora con Don Tamalio. Las noticias a esta hora con Don Tamalio. Las noticias a... Las 6 de la mañana, 50 minutos, 6:50. Oiga, es que, y me siguen llegando más videos. Antes de ir con Juan José, que ya está ahí. Juan José, lo saludo a esta hora. Y Jaime Eduardo, buenos días, Juan. Don Miguel, muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los oyentes y quienes nos ven por todas las redes de este gran programa. Jaime Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Miguel, muy buenos días, Juan, buenos días, Jessica, a todos. Antes de empezar con lo de Paloma, yo quiero que ustedes miren este video que me acaba de llegar. Es que estábamos mostrando la situación de los vehículos de Cali que fueron apedreados por delincuentes, porque estos son delincuentes, esto hay que hablarlo con la palabra, como es. Termina el partido, y yo no quise entrar en controversia con el secretario, pero creo que el gran error fue haber sacado la barra del Tolima primero y después la del Cali. Pero terminan y se van. Una hora después tienen a los hinchas del Cali, los montan en los buses y los sacan. Y resulta que, mire lo que pasa en los alrededores del estadio. Y usted escucha a estos delincuentes del Tolima lanzando piedras contra hinchas del Cali y que hay que acabarlos y yo no sé qué. Esto no puede pasar. Yo no sé qué. Tenemos una sociedad enferma. ¿Cómo coge usted por tener otra camisa de otro color a piedra a una persona? Acaban los vehículos que estaban alrededor, las propiedades hasta de los mismos ibaguereños, por cuenta de 4 o 5 personas que no sé si estarían en su estado de conciencia, pero esto sucedió en el estadio. En la noche veíamos ahora los destrozos a vehículos de hinchas que viajaron, vinieron a hacerle fuerza a su equipo, terminaron eliminados y aparte de eso, con los vidrios dañados con afectaciones en el automotor. Jessica, Miguel, y no son niños, o sea, no fuera, estamos viejos. uno dijera, bueno, es que son muchachos que se dejan llevar las emociones. Hay gente ahí que ni siquiera puede correr de la obesidad de lo viejos que están. Sí, y yo creo que ojalá estos videos permitan judicializar a estos delincuentes. De verdad que esto no puede pasar en una ciudad como en Ibagué. Y con eso quiero entrar a hablar con ustedes, muchachos. ¿Por qué? Porque mientras que esto se vivía en el estadio, en el Parque Murillo se vio otra fiesta que era la democrática y allí hubo tolerancia, hubo discursos, hubo de todo, pero no hubo enfrentamientos. Creo que en medio de la política se ha aprendido a vivir un poco más la fiesta. El concepto que le deja a usted inicialmente, Jaime Eduardo, lo que acabamos de ver en el estadio y el contraste que hubo con la fiesta electoral en la visita de Paloma a Valencia. No, lo del estadio, pues inicialmente es desastroso que ocurra ese tipo de cosas en nuestra ciudad, de desadaptados, como bien lo dice Jessica, de personas adultas que no deberían comportarse de tal forma. Sí, estoy de acuerdo. No debería ser un error sacar primero la barra del Deportes Tolima. Debería ser algo natural, debería ser algo normal que no ocasionara este tipo de cosas. Pero desafortunadamente, conociéndolos y teniendo ya experiencias anteriores, pues obviamente la Secretaría sí debió haber previsto esto y haberlo evitado, como bien lo dice usted, Miguel, haciendo lo que se hace en ocasiones anteriores. Y es la de que primero salga la barra del visitante y se vayan y después sí salgan ciertas barras del estadio. Bueno, pero ya usted cubrió muy bien ese evento con el secretario. Yo quisiera hablar de lo que fue pues toda la agenda del día de ayer de la candidata Paloma Valencia. A mi juicio, totalmente exitosa la agenda. Primero, en horas de la mañana, la rueda de prensa donde usted acertadamente participó, Miguel, con Jessica, hicieron sus preguntas y también pues la participación de diferentes actores allá en la reunión de horas de la mañana en Plazas del Bosque. Al mediodía, el evento que se hace con empresas también es un éxito. Más de 100 empresarios participando de dicha reunión
y posteriormente, dije yo en mi Twitter de ayer, una fiesta multicolores en el Parque Murillo Toro, lleno total, están los videos, están las fotos, por supuesto, cada grupo que estuvo allí resaltó su presencia y debo decir entonces que estuvieron los tres representantes conservadores con sus equipos, también estuvo el equipo de José Elber Hernández. Eso quiere decir que hubo una participación mayoritaria del Partido Conservador en el departamento del Tolima. Estuvo el Centro Democrático, pues normal, natural, con el representante Carlos Eduardo Osorio y su equipo, el diputado Felipe Ferro también participando y otros integrantes de ese partido. Está Juan También se Carlos observaron Tamayo. otros actores, perdón, termino Miguel, se Bueno. presentaron otros actores, se hicieron presentes, por ejemplo Jaime Yepes, lo vi con la y muchos otros actores que realmente fue muy importante, el Comité Cívico del Tolima, el Comité Cívico Pijao, el Comité de Voluntarios. Realmente fue un éxito, hay que felicitar al equipo organizador, particularmente a Holman Guevara y a la concejal Silvia Ortiz, que han logrado pues articular ciertos sectores y han logrado pues colocar digamos, la dinámica de Paloma Valencia en el territorio. Miguel, ¿me ibas a decir algo? No, doctor, Miguelito está haciendo chichi. Que Ah, yo, doctor Don Tamalio. Es que bueno. hay dos cositas. Una, yo no vi por ahí al doctor Don Juan Carlos Tamayo, que se supone que fue aspirante y todo y quiere aspirar a la alcaldía por el Centro Democrático. Y dos, ahí hubo varios ausentes. Yo pensé que iba a ver la gente de Miguel Barreto, que eso está ahí pegadito. Como dicen que el Partido Conservador, o sea, ni siquiera en el Twister, ¿cómo se llama eso ahora? El X, esa cosa tampoco lo vi pronunciándose al doctor Miguel Barreto. Ahí hubo varios ausentes de la cosa. Ya vamos a hablar con el doctor Juan José y estamos acomodando la cámara horizontal para una denuncia que hay del Comité Municipal de Juventudes, para que pongan la cámara horizontal. Tienen que activar el giro de la cámara para ponerla horizontal. Porque para el ego las niñas juveniles del Centro Democrático amenazadas por WhatsApp. ¿Cómo la ve usted, doctor? Es que esto está peludísimo, doctor don Jaimito. Bueno, ausentes, tal vez sí algunas personas que se hubieran esperado ver allí no se vieron, pero no faltaron. La verdad es que, no sé, estuvo tan bueno el evento, tan concurrido, la gente llegó de manera tranquila, bien lo dice usted, lo dijo Miguel ahorita, don Tamalio, eh, llegó muchísima gente de muchos lados, había gente también de los municipios, obviamente, pues si uno viene de un municipio de Planadas o uno viene de un municipio de Rolanco, pues tiene que venir en un bus, ¿cierto? Porque por Sí, ahí claro. escuché, no, ¿qué buses? Pues claro, Pues entonces que claro, si van a viene de venir tan por el lejos. tubo del agua o por el tubo del internet, por la fibra Decían las óptica, no. abuelitas, Jaime Eduardo, ni el que llega sobra, Sí, ni el que se va hace falta. sí, ¿Usted le entonces está echando yo creo varilla a que Miguel Barreto? no, yo Don lo que estoy Tamalio, diciendo es no. que los que no fueron, pues no faltaron. No, yo no vi a Miguel, no lo vi al senador, No, pero pues sí pues estaba el senador Santiago, estaba el senador Juan Fernando Caicedo, pues estaban los senadores. estaba la senadora Entonces, del Huila, ¿cómo se llama? De Esperanza. Esperanza Andrade. Esperanza estuvo también acá en Ahorita los Ibagué, escuchamos, sí, don Tamalio. Bueno, sí, entonces creo yo que fue un éxito total, fue un éxito. Obviamente, pues tampoco es un evento para estarse usted 5 horas ahí en el Murillo Toro. Por supuesto, como lo dice Jessica, las personas adultas se cansan, tienen que salir, tienen que ir, pero se notó la asistencia de la gran mayoría de los equipos y eso lo único que advierte es que le va a ir muy bien a Paloma Valencia en el departamento del Tolima en las elecciones del 31, Miguel. pues la verdad, un evento muy por encima de lo que ha presentado y lo que ha manejado Abelardo. Juan, yo sé que lo tengo esperando. Jaime, regáleme un segundito, porque esto también tiene que ver con el tema político. Tengo a Javier Amaya
a esta hora con su hija que hace parte del Comité Municipal Juvenil y hay una denuncia muy delicada, amenazas por estar haciendo trabajo social y político y nada tiene que ver el tema de ideología o pensamiento con Centro Democrático para que se den estas cosas. Javier, muy buenos días. Hoy usted nos autoriza también mostrar el rostro de su hija menor de edad, pero ¿qué fue lo que pasó? Las denuncias que ustedes hoy están haciendo. Miguel Díaz, bueno, nos encontramos acá reunidos, pensativos acá en la casa, porque pues el día sábado mi hija Mariana recibe una invitación que nos está dando, porque Juan José había enviado una invitación para reunirnos en el centro comercial La Quinta y pues nos estábamos arreglando y de un momento a otro Mariana salió como desconcertada, como, mejor dicho, amenazando, me están amenazando. Empezamos a ver las amenazas y yo empiezo a escribirle, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Que no sé qué, es la bobada, pues que va, que para usted también hay, que nosotros ya sabemos quién es usted, que le vi, que la comuna hace, yo, pues, ¿sabe quién soy yo? Pues venga hasta la casa. Si tiene mucho problema con mi hija, conmigo, pues acá estamos. Automáticamente, pues el hombre se riega, la persona que está detrás de ese chat se riega. eh, mm, Me comunico con el doctor Francisco Espín, me comunico con el subcomandante de la Policía de Estación Norte, con el mayor Rodríguez, quien de manera muy juiciosa nos colaboró, nos hizo llegar de una vez las patrullas del sector. El doctor Francisco Espín ya también activó la ruta y, y de ahí pues nos dirigimos hacia la fiscalía para interponer el denuncio. Y cuando llegamos a la fiscalía, que ellos no recibían sino actos urgentes, entonces que nos recomendaban hacerlo virtual o qué es, entonces pues ya igual ya se hizo virtual. Hoy la vamos a ir a ratificar, vamos a ratificar la denuncia personalmente. Eh, Se puso en conocimiento de la ONP porque el doctor Francisco Espín nos envió de una vez el link y la persona, el contacto por medio de la ONP también para esto, pero pues son cosas que han venido sucediendo. Los primeros días de marzo yo también manifesté pues que hubo una persona como tratando de dejar un paquete acá al frente de la casa y pues realmente yo no lo dejé. Gracias a Dios me di cuenta, pues no sabemos, de eso también está en conocimiento de la policía, pero pues lo de ayer no sabemos si es aislado, si es diferente, si está conjunto. Pensaríamos nosotros, pues nosotros pertenecemos al Partido Centro Democrático, hemos sido muy juiciosos, muy disciplinados y muy con un lineamiento como tal, pero pues quién mejor que lo explique que Mariano, ¿no? Mariana, hola. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Pues aquí preocupados por lo que está pasando, estamos tratando de hablar de la fiesta que fue la visita que tuvieron la gente de Paloma Valencia, pero pues contrasta con lo que le ha pasado a usted. Bueno, como mi padre ya lo comentaba, el día sábado, a eso como de las 3:30 de la tarde, empecé a recibir un tipo de mensajes de un número desconocido, el cual no tengo en grupos en común del CMJ o ningún tipo de estos grupos de los consejeros. En estos, pues como los proyectadas en pantalla, decían básicamente que no iba a aparecer para la sesión que fue el día de ayer domingo, una sesión conjunta con el CMJ y el PMJ, en el cual pues no sé si lo querían es que no hubiera suficiente quórum para no poder tomar las decisiones o que como no iba entonces que me pusieran falla y así poderme sacar de la curul, pues la verdad todavía estoy en duda de el porqué a estos mensajes y el porqué generar el miedo en mí y en mis compañeros que también fueron amenazados. Eh, pues esto me puso muy mal, la verdad, yo me quedé llorando el día sábado en la casa, pues estoy con mi papá obviamente activó la ruta que fue primero que llamamos al cuadrante,
de la comuna, llegaron hasta la casa, llegó el mayor de la policía y pues nos recomendaron que fuéramos hasta la fiscalía. Lo que ya les comenté a mis padres, pues no recibían, solamente recibían actos urgentes y pues se hizo de manera virtual. De igual manera, ya la directora Ivonne sabe sobre este tema y hoy el día de hoy vamos a hacer una denuncia conjunta con los demás plataformados y consejeros que recibimos este tipo de amenazas, para que quede ya en conocimiento de de las autoridades. Pues Mariana, muchísimas gracias, Javier, por la denuncia, el valor civil que han tenido ustedes hoy y pues vamos a estar muy pendientes del tema con el secretario de gobierno. Voy a darle paso a Jaime Eduardo y a Juan José sobre lo que está pasando, porque pues no puede ser, Juan José, ustedes programan, como lo decía Javier, una reunión con los jóvenes que vienen haciendo la tarea, que así como algunos jóvenes se identifican de una línea de partido diferente, pues estos jóvenes también lo quieren hacer, pero pues se encuentra uno arrancando una actividad política, arrancando una vida dentro de lo público con ese tipo de mañas y ese tipo de situaciones como son las amenazas, Juan José. Usted, para Javier, para Mariana. Bueno, lo primero decir que todo el respaldo para ellos dos, tanto para Javier como para Mariana, grandes líderes del Centro Democrático. Y así es, lo que uno observa además aquí me parece de una gravedad suprema porque tienen información privilegiada. Las personas que los están amenazando son personas que conocen de la actividad política de lo que pasa en el CMJ. Entonces, eso me parece aún más grave porque quiere decir que sí tiene un accionar netamente político por lo que ellos hacen en su día a día, de ser líderes importantes del partido político y además que sea de jóvenes que están comenzando en la vida política y vean una opción de amedrentamiento con violencia personal y psicológica, una opción de discurrir los temas precisamente políticos. Me parece una gravedad inmensa que se le pide a todas las autoridades. Yo creo que lo pertinente desde la campaña de Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, es solicitar de las autoridades, pues, primar la seguridad, porque evidentemente aquí hay información privilegiada, hay accionar de amedrentamiento, hay un tema de que el actuar político de ellos se vea mermado en razón a circunstancias de las que ya ha sufrido anteriormente el partido político. Recordemos pues una muerte de un candidato presidencial, me parece que es algo ya comenzando pues bastante grave y que ahora esto le pase a una persona joven como Mariana que está comenzando en su vida política, pues me parece de una significancia que es muy triste como sociedad, es muy duro como sociedad, pero hay que afrontarlo y que lo primero que sepan es que no nos vamos a dejar amedrentar desde ningún sector, con mayor ahínco vamos a participar, que eso les quede muy claro, pero también a las autoridades que tengan las precauciones de seguridad con todos los actores que estamos involucrados en campaña. Digamos que en Colombia es muy difícil hacer política porque muchos hemos estado amenazados, pero me parece esta situación de mayor valía porque es que tienen información privilegiada. No todo el mundo sabe lo que está pasando en el CMJ. Quiere decir que hay tema de actores políticos involucrados en estas amenazas. Y eso es lo que me parece más grave, que eso esté sucediendo en un instrumento que sea precisamente para que la juventud asimile lo que es la vida política, que comience a tener participación, que comience a ejercer sus derechos. Y si uno como joven comienza a estar amedrentado, iniciando su vida política, pues me parece muy difícil porque creo que el país en este momento es que tiene que responder con contundencia todos los sectores, desde la sociedad civil, desde el mismo sistema político y por supuesto de las autoridades que tienen que velar por la seguridad de todos quienes representan en algún grado la actuación política de los colombianos. Jaime Eduardo, No, rechazar este tipo de cosas, acompañar, pues obviamente a nuestra consejera, a su señor padre,
activistas importantes de la democracia en Ibagué, no solamente partidista. Entonces, pues pedirle a las autoridades, a las personas que tienen a su cargo la responsabilidad desde el Estado, de que revisen esta actuación y por supuesto que se tomen las medidas correspondientes. A Javier decirle pues que aquí estamos siempre pendientes de todos estos temas y toda nuestra solidaridad, apoyo para él y su hija. Javier y Gracias, Mariana, un abrazo. Muchas gracias por gracias, acompañarnos José. y pues Gracias, seguiremos Miguel. pendientes de la seguridad de ustedes y de el buen trabajo que están haciendo ustedes en la comuna número 6, que hay que decirlo, un tema comunitario muy bonito y que no se pierda por ese tipo de amenazas. Vale, muchas gracias. Que Gracias. estés bien. Hasta luego. Feliz mañana. Ahí está lo que está pasando. Desafortunadamente, por un lado, contrasta lo que veníamos hablando, Jaime Eduardo, el respeto que hubo ayer en la presencia, y ahora sí entramos en materia con lo del tema de Paloma Valencia. Usted hablaba de varios eventos que se programaron. Para usted, ¿cuál es el que más le deja valor a Paloma Valencia y a esa aspiración a la presidencia? No, yo creo que todos los eventos a ella tuvieron que haberle llamado mucho la atención, pero pues por supuesto el evento del Murillo Toro es un evento apoteósico, es un evento realmente muy bueno. No sé, Juan, si tenga la misma opinión, pero pues por supuesto haber visto todos los actores de la política allá reunidos, pues obviamente fue, creo yo, muy importante. Inclusive Paloma subió un video alegre, feliz, contenta. Además, porque voy a decir algo, es que esta es su casa, ¿cierto? Esta es la casa de ella. Fíjese que vino sola, o sea, estuvo sola, no necesitó el acompañamiento de ningún otro dirigente político del partido, ni del expresidente Uribe, sino ella se siente muy feliz y muy tranquila en su casa, ¿cierto, Juan? Juan. Es un tema de lo que ustedes venían hablando. Eh, no, el equipo de Miguel Barreto sí lo vi ayer muy activo. Lo vi en los tres eventos que tuvo Paloma. En la mañana vi actores muy cercanos a Miguel, el mismo José Elber Hernández Choco, quien, digamos, representa ahora esa coalición, esa alianza de equipo que tienen. Estuvo en la rueda de prensa, estuvieron otros actores que son muy cercanos a Miguel. Y posteriormente en el almuerzo había unos amigos invitados de Miguel Barreto, alrededor de 14 personas. Entre los nombres que yo les voy a dar, por ejemplo, estaba Tania Sierra. Tania Sierra estaba en representación de Miguel Barreto. Había otros empresarios, empresario Infante. Estaba también, bueno, había una mesa, este médico especialista que es muy amigo de Miguel, que es muy cercano a él. Había una mesa más o menos de 10, 14 personas en el almuerzo. Y por la tarde vi a Eliana Magali, que es la asistente personal de Miguel, acompañando un grupo de alrededor de unas 1.500 personas. La doctora Y Adriana también hablo Magali, de, la gobernadora. no, Eliana Ah, Magali, que es la Eliana. Ah, asistente yo iba a decir, uy. personal de Miguel. Me encontré con ella y sé que estaban en una reunión de 1.500 personas que bajaron al parque Murillo Toro ¿De y cuántas? hizo presencia. ¿Cuántas? 1.500, me dijeron que 1.500 personas. ¿La llenaron el parque ellos? Bueno, esa es la cifra que, no, Ay, Juan. el parque, pero el parque debo decir que más o menos son 6.500 personas. A ver, esa es la cifra que me dan ellos, yo no las podía contar, entiéndanme. Pero lo que les quiero decir Pero es que usted sí debió vi haber contado activamente. una por una para que no le echaran cuento, Juan. Bueno, pero lo que les quiero decir es que vi el equipo activo de Miguel Barreto Venga, el día de ayer. hagamos una cosa. Escuchemos los que se dejaron ver y hablaron. Por ejemplo, José Elber Hernández Choco estuvo hasta entregando la comida, la gente, los asistentes en Plaza del Bosque, uno de los eventos que también contó con presencia de las mujeres y que dio un respaldo significativo también en rueda de prensa con los medios de comunicación del departamento del Tolima. Esto dijo el conservador José Elber Hernández Choco frente a la visita y a la unión que pidió
Paloma Valencia. Además, porque hizo una metáfora con el sancocho, pero nosotros, Jaime, usamos una frase suya. Primero las medias. Escuche y vea la entrevista. Bueno, esta visita significa esperanza para el Tolima, para Colombia. Yo creo que es una visita donde está uniendo a los tolimenses, que esa es la única forma de sacar este país adelante, con la unidad, con unas propuestas claras, reales de lo que están reclamando el sector rural, lo que está reclamando el turismo, lo que está reclamando la transformación del Tolima. Creo que ella tiene claro los problemas del Tolima y de Colombia, y sentámosla como nuestra. Es una mujer que mayor tiempo de su vida la ha compartido con los tolimenses. Eso nos da una garantía, por lo menos que nos conoce, que conoce el departamento. Es la única candidata que conoce a todo el Tolima, que ha estado en todos los 47 municipios, y eso puede ser una ventaja muy importante para nosotros. Hoy se ha hablado de las diferencias que hay en los diferentes partidos, se habló de las diferencias que hay dentro del mismo Centro Democrático. Usted ha mostrado hoy que, a pesar de que hay diferencias dentro del Partido Conservador, pues están haciendo un solo discurso frente al tema de candidatura presidencial. Algo nos tiene que unir, y hoy nos une Paloma Valencia. Aquí no puede haber ismos, aquí no puede haber egos, aquí hay que pasar páginas, aquí tenemos que pensar en el departamento. Yo creo que esos envidias y esas peleas son las que le han hecho daño al Tolima y al país, y eso es lo que tiene que cambiar. Como dice un viejo amigo, primero las medias y después se pensar, por ejemplo, en unas regionales. Así es. Primero Paloma, primero elegir presidenta y después miramos. ¿Y en regionales se está pensando en algo o apoyar? Hablaremos después de la segunda vuelta. Primero las medias. Primero las medias. Jaime Eduardo, primero las medias. Ya viene Jaime Eduardo por ahí. Juan José, uno de los actores políticos que estuvo muy activo ayer fue José Elber. Voy a ratificar mi comentario anterior. Usted ha visto que José Elber hace parte del equipo, ya hoy trabaja en alianza con Miguel Barreto. Entonces, por eso les digo que sí vi muy activo el equipo de ellos el día de ayer. No, y yo creo que es muy cierto O lo sea, ¿usted que cree que dicen José Elber fue mandado por la línea y no es un aliado directo? Yo creo que es concertado, yo creo que es concertado entre todos. Entiendo yo que quien tiene como credencial el voto y también participación en el comité político de la campaña es Miguel Barreto. Entonces, pues me dice mucho el tema. Además, hablé con actores cercanos a él y me decían que estaba en Boyacá en una correría participando en un tema Sí. adelantando la visita de Paloma Valencia a ese departamento. Estaba haciendo la Entonces, pues tarea. estaba haciendo la tarea, sí, así es. Eh, Eh, quiero Sí. decir también el tema no, me parece que es muy cierto lo que dice ahí Choco, y es que yo veo muchos actores y uno ve, bueno, la necesidad de tener noticia de los medios regionales hablando sobre las locales, sobre lo que va a pasar en la alcaldía y lo que va a pasar sobre todo en gobernación. Pero definitivamente el punto que va a marcar qué va a suceder en las locales, pues pasa por presidencia, en una buena parte o en un buen porcentaje. Una cosa es con Cepeda y otra cosa es con Paloma Valencia de presidente. Yo creo que se puede abalanzar el tema de la campaña o puede cambiar las balanzas de la campaña local, tanto a alcaldías como a gobernación, pues el tema de presidencia. Además, porque con Cepeda no sabríamos qué pasaría, ¿no? Viene una Asamblea Nacional Constituyente, pues hay una recolección, ¿no? De firmas, hay un tema de un proyecto de ley para una convocatoria de Asamblea Nacional que uno sabe cómo entra a una Asamblea Nacional, pero no cómo termina. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Primero las presidenciales y después comencemos a hablar de las locales, porque yo creo que sí, Sí, en este momento, esa elección sí marca mucho de lo que pueda pasar. claro. Jaime, como dijo Choco, primero las medias. Sí, pues lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Y Sí. creo que Juan acaba de dar en el clavo, el martillazo perfecto. Y es que, pues ellos, desde la campaña de Cepeda, están proponiendo una constituyente y yo escuché inclusive en el evento de la Universidad de La Sabana hace unos días a Roy Barrera proponiéndolo de frente y ellos lo hablan y usted lo lee en el programa de gobierno del candidato de izquierdas
Entonces, pues usted primero tiene que resolver el tema aquí y después saber a qué se va a enfrentar allá. Y Paloma ha sido bastante clara. Ayer lo dijo también en el evento de la mañana y lo dijo en el evento de la tarde. Aquí los temas no se resuelven eh, cambiando la constitución. La constitución es lo suficientemente robusta para establecer las rutas y los mecanismos para resolver los problemas que tiene el país. Eso, palabras de Paloma, no se cambia, no se resuelven cambiando papeles o escribiendo párrafos, sino haciendo cumplir la ley y las normas que están establecidas. Entonces, bien dice Juan, que lo primero que tenemos que hacer es ir a esta elección, elegir el próximo presidente y por supuesto, después de eso sí que se desboquen todos los candidatos a todas las elecciones. Pues empecemos a escuchar a Paloma con el tema de la constituyente, precisamente lo que planteaba Juan José García. Escuchémoslo. Pero le duele a uno volverlo a ver sumido en esa desesperanza, en esa angustia. Por eso no podemos ser inferiores. Dicen los violentos que ellos lo que necesitan es que les entreguen todo el país. Y ahí va la carrera Petro a complacerlos con una constituyente. Y yo quiero preguntarle, mis tolimenses, díganme un problema de este país que se solucione escribiendo en un papel. ¿Cuál? Nosotros no necesitamos más papeles. Nosotros no necesitamos una constituyente para que trancen con todos los grupos ilegales la libertad de quienes somos ciudadanos de este país. ¿Sabe quiénes son los que quieren constituyente? Los del ELN, los de las FARC, los del autodenominado ejército gaitanista, que siempre han querido escribirnos a los colombianos de bien cómo es que tenemos que vivir. Juan José, no sé si está por ahí, o Jaime Eduardo. Miguel, es muy claro el tema. Es muy claro el tema que nos compete como colombianos y estamos frente a una campaña que de entrada está pidiendo una asamblea o está convocando una asamblea nacional constituyente. Recordemos que con aval del presidente de la República se ha hecho una recolección de firmas para la convocatoria de la Asamblea Nacional en el Congreso de la República. Eso me parece que es de una magnitud severamente grave, porque la propuesta, como vuelvo y lo repito, uno sabe cómo entra a una Asamblea Nacional, pero no sabe cómo termina, ni cómo sale, ni qué puede pasar allí. Y lo más preocupante es que hemos visto ya en ese proyecto político unas bases de totalitarismo, unas bases de cercenar la opinión, de la libertad de los colombianos, de quienes estamos en oposición, de quienes pensamos de manera diferente, y eso es lo más complicado, porque además en Colombia hay un tema de presidencialismo y concentración de poder, donde una sola persona maneja más del 70% de los recursos a nivel nacional, de todo lo que se recoge en la nación, de impuestos y de toda clase de rentas, pues solo una persona que es el presidente de la República maneja ello. Y como hemos visto con Petro, que quiere gobernar por medio de decretos, porque el Congreso no le camina, pues lo más grave es que esa concentración presidencialista con un proyecto como el de Petro y Cepeda, pues es muy compleja cuando ya nos dice de frente es que queremos es ir a una Asamblea Nacional Constituyente, porque recuerde usted que a Petro no le gusta el Consejo de Estado, no le gusta todo lo que le represente un tipo de control al presidente, ya de por sí súper concentrado el poder de él, pero aún de esta manera no le gustan ciertas instituciones que lo controlan, Banco de la República, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Congreso de la República, todo lo que le representa un control es todo lo que no le ha gustado a Gustavo Petro y es todo lo que ha sido materia de debates y materia de discursos y materia incluso de persecución en el lenguaje por parte del señor presidente. Y lo hemos visto también ahora con Cepeda, que nos amenazan que si no les cumplimos o que si no hacemos lo que ellos quieren, pues nos llaman a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto, pues es muy grave.
Jaime Eduardo. No tengo ahí contacto con Jaime Eduardo. La llamada. Ahora sí lo escucho, Jaime Eduardo. No. Mientras que ubicamos en la llamada con Jaime Eduardo, que ahí lo estamos escuchando, voy con otro de los pronunciamientos de Paloma Valencia sobre el tema de la salud. Dijo que en 100 días, ese es un reto grande, en 100 días volvería los medicamentos, la actualización de los pagos para las IPS, para los profesionales de la salud, y restablecería todo el compromiso con las deudas que tienen y que a hoy pues no han sido sanadas. Un duro pronunciamiento que hizo Paloma Valencia en la ciudad de Ibagué, en la tierra del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Esto dijo la candidata presidencial. Es recuperar el sistema de salud. Decían que los uribistas éramos los culpables de la mala salud. Y yo le pregunto aquí al pueblo del Tolima, ¿estaban mejor antes o en Petrosalud? ¿Quién aquí está en la nueva EPS? ¿Cómo me lo tratan? ¿Hay medicamentos? ¿Hay citas? ¿Hay especialistas? ¿Sabe qué es lo que más me ha entristecido en esta campaña? Encontrarme con tanto colombiano llorando por su salud. Uno no se encontraba a los colombianos antes así, cuando había tenido Ibagué bloqueos en las vías, porque están dejando morir a los pacientes de cáncer. Se me acercó el otro día una mujer, con lágrimas en los ojos me contaba que hacía 4 meses no le hacían su quimioterapia y que todos los amigos que ella había hecho en los tratamientos de quimioterapia ya se habían empezado a morir. Y me decía, Paloma, no sé qué día me toque morirme a mí. Ese es el sistema de salud que nos dejó Petro y que quiere terminar de matar Iván Cepeda. Nosotros vamos a recuperar un sistema de salud que atienda, que cuide, que salve las vidas de los colombianos como tiene que ser. Escúchenme, en los primeros 100 días de gobierno, les prometo que vuelven a tener salud. Voy a hacer una gran compra de medicamentos por parte del Estado para que lleguen los medicamentos a todos los rincones de Colombia y no haya ni un solo colombiano que no tenga sus medicamentos. Y le vamos a decir a las clínicas y hospitales de todo Colombia que van a hacer un acuerdo con nosotros. Todo lo que no les pagó Petro, se los pagaremos con deuda, porque este señor nos deja endeudados. No me deja la olla raspada, sino que se lleva hasta la olla. Pero les voy a decir, yo les reconozco lo que se les debe, pero en 100 días me atienden a los colombianos, me hacen las operaciones pendientes, me hacen los tratamientos que estén pendientes, que los colombianos vuelvan a sentir que hay servicio de salud. Un reto muy alto, definitivamente, en 100 días hacer lo que no se ha podido hacer en años, poner al día la salud en deudas, en cirugías, en medicamentos y demás, Jaime Eduardo. Este es uno de los problemas más grandes que tiene el país y que la gente está reclamando sea prioritario para el próximo presidente o para la próxima presidenta. Y por supuesto hay que ser audaces, hay que coger el toro por los cachos y hacer la tarea. No es con pañitos de aguas tibias ni con acetaminofén que se va a resolver el problema de la salud en Colombia. Realmente aquí hay que hacer una tarea muy fuerte alrededor de fortalecer el sistema, de recuperar lo que se ha perdido, de trabajar de la mano con el sector de la salud, con todos los actores, no solamente institucionales, sino también con los individuos.
Mira lo que está pasando en Ibagué, el tema de los paros, el tema del Hospital Federico Lleras. Entonces sí es un tema y me pareció muy bien que Paloma lo abordara en primera instancia y por supuesto que nada es fácil y no va a ser fácil porque sabemos que, como lo dice Paloma, este gobierno va a dejar raspada la olla en temas presupuestales, en temas financieros, no va a ser fácil, pero pues hay que resolverlo y para eso vamos a elegir una presidenta, pues para que se resuelva el tema, Miguel. Juan José, Miguel, yo creo que es claro, lo que los colombianos están pidiendo es que haya acciones contundentes por parte del próximo gobierno. Y eso es lo que está diciendo Paloma Valencia. Paloma Valencia dice, mire, yo en los primeros 100 días le tengo que solucionar a los colombianos este problema de salud que tanto atormenta y sobre todo atormenta a los mayores, a los adultos mayores, que son los que ella hace alusión y usted y yo lo hemos visto, igual que Jaime, cada rato les toca salir a la 40, a la 40 con quinta, por ejemplo, a quienes están en la nueva EPS, a cerrar la vía para que les puedan poner cuidado por parte de las autoridades, porque llevan meses, mucha gente que es paciente oncológica, paciente de enfermedades raras, y no les dan ningún medicamento, y pues usted sabe que cuando la persona es paciente oncológica, pues si no recibe su medicamento pronto, pues eso representa que tiene menos días de vida. Y yo creo que aquí es muy claro, el presidente, ojalá todos los candidatos pensaran en esto, pero Paloma es la que lo ha dicho. Yo creo que el presidente que llegue tiene que ser muy contundente. Hoy tenemos una deuda del sector salud de 25 billones de pesos, alrededor de 25.6 billones de pesos. Eso hay que solucionarlo. Y así como el señor ha tenido el esfero para enviar 1 billón de pesos, por ejemplo, a La Guajira, para dar entre ollas comunitarias, entre carrotanques y todo esto que al final se le han robado, pues también un presidente debe ser diligente, es con el sector salud y que se vea además la plata. Y eso lo puede hacer hoy un presidente de la República. El presupuesto general de la Nación anual son más de 520 billones de pesos, está por el orden de 535 billones de pesos. Lo que se necesita para el sector salud son 25 billones de pesos. Alguna forma tiene que haber de solucionar ese pasivo que existe y que el sistema vuelva a actuar. Ahora, tenemos que entender que lo que ha hecho este gobierno es tratar precisamente de que ese sistema llegue a un punto de no retorno para que ellos puedan tener razón. Eso es lo peor que le ha pasado a los colombianos, que es que el gobierno actúa con dolo para poder darse la razón a ellos mismos de que el sistema era un sistema errado. Y ahí es donde está el problema, porque el presidente, así como con decretazos, dice que se quiere quedar con más de 20 billones de los colombianos de salud y, perdón, de salud no, de pensión, de toda la carga pensional, así como se quiere quedar con el bono pensional de los colombianos, que es más de 20 billones, pues el mismo presidente también podría actuar en salud, en solucionar el tema de los 25 billones, que es el pasivo que hoy tiene el sistema de rezago. Pero ahí sí no lo vemos. Él actúa para darle 1 billón de pesos a los bandidos, al famoso programa de jóvenes en paz, que es de donde sale quien asesina finalmente a Miguel Uribe, porque ese joven pertenecía a esos programas en donde a las personas le dan plata mensualmente, supuestamente para no delinquir, pero lo que vemos al final de cuentas es que la plata del Estado se gasta en otras cosas que no se deben, y los programas que son directamente de impacto a los colombianos, como es todo el sistema de salud, ahí sí no nos solucionan, sino que lo que vemos es que quieren aplicar el famoso chuchuchú, que no es otra cosa, es yo dejo de pagar, como él mismo lo dijo, para que este sistema se vaya malogrando, y una vez malogrado, pues todos los colombianos nos den la razón de que es que el problema es el sistema. No, aquí hay que solucionarlo, y se soluciona también así como ha tenido poder este presidente para mal, se soluciona también con un presidente que tenga poder para bien, y es solucionando el pasivo que tiene todo el sistema. eh, la pregunta que a mí me queda, y que lo digo con todo respeto, muchachos, es un sistema de salud que tiene tanta deuda con un país, como lo había dicho ahorita Paloma, que queda fiscalmente expuesto, y para que haga un compromiso de esta magnitud,
Es una propuesta muy osada, Jaime. No sé si Jaime sigue ahí, Juan José. Pues, Miguel, yo le voy ¿Me a oyes? contestar como le Sí, conté. ya le escucho, Jaime. No, mira, es que aquí hay que revisar con mucha claridad también lo que ha sido el gasto público. Y hay que reducir el gasto público. Lo dice Juan alrededor de unos temas, pero va mucho más allá de unos posibles subsidios. Aquí realmente hay que revisar a profundidad las finanzas y de ahí tendrán que salir los recursos para la salud, porque entre otras también tenemos una dificultad en este momento. Mire la tasa de inflación y verá que mucho de la inflación hoy se explica por los incrementos en los medicamentos, en los precios de los medicamentos, porque la gente ha tenido que empezar a salir a comprar sus medicamentos y obviamente pues eso ha encarecido también la canasta básica familiar. Miguel. Miguel, yo le quiero dar Juan, solo un dato para que usted lo sí, tenga en claro, cuenta. sí. En el último año, la administración pública a cargo del sector nacional, del nivel nacional de Gustavo Petro, que lo decide Petro, creció en 12.000 cargos, 12.000 nuevos contratos. Y esos 12.000 nuevos contratos representan una carga de 9 billones de pesos. Es decir, es más de la tercera parte de la deuda del sector salud. Con 9 billones de pesos, usted pone ese sector salud a andar. Con esos 9 billones de pesos que él se gastó en nueva contratación, usted pone a andar ese sector salud. Entonces esto también representa mucho de la visión que tenga el presidente de la República frente a lo que decía Jaime, a cómo yo hago el gasto público, a qué rubros yo destino la plata que tengo. Y ahí lo voy a acabar con un dicho que muchas esposas le dicen a los señores cuando llegan los viernes madrugados. Y es, hombre, si alcanza para el trago, ¿por qué no alcanza para los pañales? Es que es muy simple. Si le alcanza a usted para gastar 9 billones en nuevos contratos de prestación de servicio, porque esos 9 billones no se invierten mejor en el sistema de salud y lo ponemos nuevamente a funcionar. Y tiene que ver mucho con eso que yo les decía. Ellos lo que querían era tener la razón frente a los colombianos y para eso acabaron con el sistema de salud. Para eso deprimieron el sistema de salud. Y una de las formas de deprimirlo era no darles la plata que necesita el sistema. Y ese es un problema muy grande. Bueno, y otra de las grandes propuestas que lanzó y que generó controversia fue el cuento de acabar y capturar a las ratas, a los delincuentes, el tema de orden público, de acabar con la paz total, de reactivar las órdenes de captura contra delincuentes y demás. Esto dijo Paloma Valencia en Plaza Pública ayer. De coger el transporte público, que en la motico los vienen a extorsionar, que le quitan al cafetero lo poquito que produce y le quitan al lechero y al de la fruta. No podemos tener un país así, porque esa ruta ya la conocemos, mis tolimenses. Nos llevó a mucha tristeza, nos llevó a mucho encierro, nos llevó a mucho abandono. Ahorita un muchacho del Tolima me decía, Paloma, ¿qué le quisieras decir a los jóvenes del Tolima? Y le dije que no descarten tan rápido lo que les cuentan los papás y los abuelos, porque a ellos no les tocó la Colombia chorreada de sangre, chorreada de miedo, que en la que nos tocó crecer. Muchos jóvenes que le creyeron al discurso del cambio. ¿Y sabe cuál fue el cambio? Que nos están llevando a toda carrera a vivir lo que ya habíamos vivido, la violencia. Los colombianos no queremos más viudas, no queremos más padres sin hijos, no queremos más huérfanos. Y por eso, ciudadanía, no podemos votar por Cepeda, el papá de la paz total, que salió hace poquitos días diciendo que él no iba a admitir que los grupos violentos siguieran matando a los líderes sociales. Y yo me pregunté, ¿y si tienen derecho a matar al que no es líder? ¿Y si tienen derecho a secuestrar
y sí tienen derecho a seguir poniendo bombas y dinamitando nuestras carreteras y nuestros pueblos. Aquí se lo digo, senador Cepeda, no hay ningún colombiano que quiera más impunidad para los violentos. En mi gobierno se acaba la paz total y se reactivan las órdenes de captura de todos los criminales. Que vayan buscando escondedero, porque los voy a cazar como ratas para llevarlos a la cárcel. Fuerte ese pronunciamiento, Jaime Eduardo. Lo ha dicho en varias oportunidades, y yo creo que sí es importante para Colombia buscar liberar a este país de la impunidad. No puede seguir ocurriendo lo que ocurre, que capturan delincuentes, bandidos y los vuelven de una vez ángeles de paz y entonces siguen delinquiendo. Mírelo, es que Juan, que es mucho más experto en temas de seguridad que yo, podrá explicar los casos, pero por supuesto el caso de Miguel Uribe es tal vez el más traumático. Y fíjese que frente a a este tema, el senador Cepeda intenta no comentar nada, ¿no? No opina, porque por supuesto lo que está diciendo Paloma tiene toda la seriedad y toda la velocidad, Juan. Y es muy grave lo que está sucediendo. Miremos unas cifras, Miguel, en temas de paz total. Hoy tenemos, de acuerdo a informe de Defensoría del Pueblo, de los 1.103 municipios que tiene Colombia, tenemos 790 municipios, más del 70% en alto riesgo por incidencia de GAOs, de los grupos al margen de la ley, organizados al margen de la ley. Entonces, si el Estado colombiano en un 70%, casi que quienes tienen un control preponderante sobre el territorio son los GAOs, es decir, estamos hablando de Nueva Marquetalia, estamos hablando de grupos como el ELN, estamos hablando de Clan del Golfo, todos estos, todos estos grupos son los que tienen el control hoy de Colombia. Y solo para darle un dato directo con paz total, 40% de quienes han sido nombrados gestores de paz tienen reincidencia en algún tipo de delito relacionado con el conflicto armado o con accionar de los grupos al margen de la ley. Imagínense, el 40% de quienes están involucrados en la paz total como gestores de paz están involucrados nuevamente en algún tipo de reincidencia mientras eran gestores de paz. Eso lo que quiere decir es que abiertamente ese programa o esa política pública de paz total del que es papá Iván Cepeda, porque él así lo ha dicho, yo soy el padre de la paz total, eso es un fracaso que no tiene nombre. 13.577 casos de extorsión, se han incrementado las masacres, la impunidad en Colombia está por encima del 90%. Entonces es muy claro que eso no tiene mañana. Y por supuesto un candidato, y en este caso la candidata sensata que es Paloma Valencia, pues lo primero que dice es, ese programa no va más. Nosotros tenemos que acabar si lo que queremos darle a los colombianos es seguridad, pues lo que tenemos que hacer en primera medida, el primer decreto y la primera acción política que tiene que venir desde el mismo 7 de agosto que se posesiona Paloma Valencia, pues es decir, la paz total se acaba, porque la paz total lo que ha representado es mayor inseguridad y mayor muerte y mayor impunidad para los colombianos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo sí creo que defender ese tema, y por eso es que uno de los temas que ha pedido Cepeda que no sean debatibles, cuando se sienten, si es que se sientan en debates, que no entren en la mesa, es la paz total. Y uno dice, ¿y cómo es esto? Cuando es el problema que está identificado por los colombianos como el de mayor alto impacto, tema de la seguridad. Sí, pero usted entrar a un debate limitando los temas y más uno de los más polémicos como que no tiene sentido. Voy rápidamente con otro de los temas que generó polémica. A este yo la verdad no se lo compro, muchachos. El tema del seguro para los motociclistas, el descuento del 50% y demás. Escúchelo y ustedes me dan su opinión, pero les anticipo, yo no se lo compré a Paloma. Escuche. Ayer yo anuncié allá en Pereira una propuesta que tengo. La gran mayoría de los que tienen moto
son los estratos 1, 2 y 3. ¿Para qué usan la moto? Para trabajar, para llevar a la familia. Si antes el campesino andaba en caballo, ¿en qué anda? En moto. 35% de los hogares del campo tiene una motica, salen a mercar en ella, vienen a pasear el domingo al pueblo, hace los domicilios. A ver, venga, le voy a preguntar, ¿usted qué usa la moto? En domicilios, todos los días trabajo en ella y es mi sustento diario, pero la gasolina sí está demasiado costosa. Y no solamente la gasolina, sino ese SOAT. ¿Usted ha tenido problemas con el SOAT? Claro, claro, ¿Por qué? porque el momento de pagarlo, o sea, está elevado, demasiado alto, demasiado alto. A veces el que trabaja con la moto no alcanza a juntar la plata para pagar el SOAT. La gran mayoría de las motos del país no pagan el SOAT, la gran mayoría. ¿Y sabe qué les pasa al que trata de pagarlo? Le dan uno gemeliado o le dan uno falso. ¿A alguien le ha pasado eso o no? Y uno por creer que se ahorró 100.000 pesos, termina es. ¿Y las motos en dónde terminan? En los patios. ¿Y cuándo uno va a mirar si puede pagar la multa? No, si no compro el soda no creo que pague la multa. Imagínese, el que no le alcanzó para el SOAT, mucho menos para una multa que sube por encima de las 2 millones. Mi propuesta es, no vamos a eliminar el SOAT, pero hasta 250 centímetros cúbicos no la va a pagar usted, la paga el gobierno nacional para que haya cobertura. Por allá ayer me preguntaron y yo le entendí a la niña si íbamos a quitar los peajes. Yo pensé que me estaba hablando de los carros. Yo le dije, no podemos quitar los peajes, pero las motos hoy no pagan peajes y no les voy a cobrar peajes. No coman cuento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esta campaña está muy difícil, porque sienten que hay una mujer que viene creciendo. La verdad, no sé, yo veo que Miguel, acá siempre hablan con cifras, con valores, con números, ¿cierto? sí, Si usted tiene dinero para comprarse una moto de 250 centímetros cúbicos, ¿cierto? Que sí, sería la máxima. Está entre le digo, de la más barata a la más cara. Está entre los 13.500.000 pesos y los 16 millones de pesos. Si usted tiene para comprarse una moto de esa, tiene para comprarse un SOAT que vale entre 600 y 800.000 pesos. el año, El año. sí. Entonces, Jaime si una persona Eduardo, le va a invertir entre 13 millones y sí, 16 millones de pesos a una moto, tiene para comprar el SOAT. sí, total. Jaime Eduardo, Juan, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esa propuesta, pero sacar dinero del Estado para pagar la mitad, asumir la mitad de un seguro, Asumir el SOAT. claro, imagínense, el que tiene para el whisky, tiene para el hielo, dicen por ahí, muchachos. Juan, Yo le digo que, bueno, bueno, no, cualquiera de los dos, el que no, primero ya le arranque. dio la palabra a Juan, ya le dio la Bueno, palabra a arranque, Juan, Juan. no hay problema. Bueno, Miguel, yo lo vería además yo sí estoy de acuerdo con la propuesta, pero no solo en la visión y en la perspectiva de apoyar a la persona del motociclista. Yo creo que eso es muy importante porque hoy los colombianos están viendo un impacto inflacionario, todos los colombianos, pues en los temas de los hidrocarburos, de la gasolina, lo que cuesta hoy la gasolina, pues eso es un ojo de la cara y sobre todo estamos hablando de que los motociclistas, pues estamos hablando de domiciliares, estamos hablando de personas que transportan a sus hijos. A mí me parece muy importante que haya un respaldo, pero yo lo vería sobre todo desde la perspectiva de salud pública y de prevención y cuidado con los ciudadanos de Colombia. Hoy la sinistralidad en materia vial es muy grande y sobre todo los que están inmersos son las motos. ¿Y sabe cuál es el mayor problema que tenemos hoy, Miguel? Y es Señor, que esas motos evaden, hoy se está evadiendo, hoy hay una alta tasa de evasión en materia de pago de ese SOAT. Hoy no se está pagando. Y cuando se accidenta al adulto mayor, que aquí en Ibagué lo vemos muy seguido, pues no hay quien responda porque no hay ese pago de ese SOAT, porque los colombianos no tienen para pagar ese SOAT, o tienen para el mercado o tienen para pagar el SOAT de la moto. Yo Sí, sí Juan, creo que los colombianos, pero sí, digamos, por ejemplo, yo le debato a usted eso porque, por ejemplo, un domiciliario no tiene una moto de alto cilindraje para hacer su trabajo.
Un domiciliario anda en una moto 100, 125, cuando mucho. La más económica. La más económica, que son esas Uy, motos que pues están la entre medida, 4 o 5 millones de pesos, que el consumo de gasolina también es mínimo, porque entendemos que el precio de la gasolina no les da para una tanqueada de una moto que se come en una 250. También yo creo que el tema del SOAT, yo creo que hay que buscar como los lados de los beneficios, pero no darles todo. Y segundo, yo creo que es más importante que a los jóvenes desde el principio les enseñen a manejar bien, que se hagan controles en las academias de manejo, que realmente la persona tenga que hacer el curso y tenga la conciencia de qué pasa si infringe las normas de tránsito, no en hecho de sanciones, sino en el riesgo que pone en su vida. Hoy en día en las academias de tránsito de manejo, usted ve miles de casos donde la gente no asiste a la clase, simplemente paga, va y pone la huella digital a la entrada y vuelve y se va, y no asisten a las clases. Entonces yo creo que es más control, más capacitación y sí apoyo a los costos, pero no regalo. sí, pero miren una cosa, y es muy bueno esas cifras que nos has dado, Jessica, porque es que la medida dice hasta 250. Entonces, ahí es muy importante. Recordemos que la torta de usuarios de motocicleta en Colombia el 50% tienen un cilindraje entre 100 y 125, un 25% entre 150 y 200, y solo un 5 más de 200. Entonces, la medida iría a impactar esas personas que compran su motocicleta de 5 milloncitos, que la pagan a cuotas, que con la inflación que tiene este gobierno, que está hoy disparada, recuerden que acabamos de romper récord en los últimos 25 años de inflación. Entonces, si a eso le sumamos un costo alto de todo el tema de la tanqueada, de que no alcanza la plata para pagar la cuota, de que es que lo estamos viendo en la evasión. La gente no tiene para pagar y por eso evade. Entonces yo sí creo que el Estado, un buen punto de respaldo, no solo desde la perspectiva de colaborarle a sus ciudadanos, sino también de cuando se presentan los accidentes, de que haya quien responda, porque hoy nadie está respondiendo. Es cierto, los colombianos deberíamos todos conducir mejor, ¿no? Que no hubiera tanta imprudencia, por supuesto, eso tiene que venir acompañado de una medida de educación vial, pero lo cierto es que hoy lo que tenemos son las cifras reales. Hoy la mayoría de los colombianos tiene su motico de 5 millones. Esto es una medida que va a impactar esas personas que tienen esa motico, que están pagando a cuotas, que hoy no les alcanza la plata para el desayuno, para el almuerzo y la comida, y que ven un respaldo además del Estado para que haya quien responda en materia de, bueno, por favor no se va más el pago del SOAT, que es una realidad ya hoy en nuestro estado. Entonces a mí me parece que es una medida que ayuda mucho a esa gran mayoría de colombianos, además entendiendo que es que tenemos un problema mayor, y es que los sistemas de movilidad en Colombia han fracasado casi todos y no hay buenos sistemas de movilidad. Yo, como alcalde o como autoridad, lo primero que buscaría es tener un sistema de movilidad para que la gente me use el colectivo, pero la realidad es que hoy no tenemos eso, entonces a las personas les toca acudir a su motico y pagar las cuotas y no tienen para pagar el SOAT. Entonces, qué bueno que el Estado los respalde. Jaime. Bueno, yo creo que financieramente es viable. Digamos, el Estado puede hacerse cargo de ese subsidio. Me parece que, como bien lo explica Juan José, es un tema que también ayuda a todo lo que implica la salud pública, es decir, pues ayuda a que aquella persona que se lesiona o tercero que se lesiona en un accidente con motos, pues pueda ser atendido de manera oportuna por el SOAT y no generar las cargas que hoy se cargan al sistema subsidiado. A ver, y con respecto a la pertinencia, yo creo que esto hace parte de una necesidad que tiene el país y es empezar a ordenar todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de motocicletas. Todos podemos estar de acuerdo que realmente el tema del transporte en moto es un tema caótico
Es un tema caótico en cuanto al respeto de las normas de tránsito, en cuanto pues, digamos, a la misma situación de la movilidad en las ciudades. Entonces yo sí creo que es un buen puntal para iniciar a revisar, digamos, desde los sistemas de información y particularmente desde pues un mayor control a todo lo que es la movilidad de motocicletas en las ciudades. Voy a pasar rápidamente sobre el tema de los docentes. Y aquí yo quiero que ustedes me ayuden con eso. Hablamos con varios docentes sindicalizados y dicen, uno de sus principales argumentos es que no están con Paloma precisamente porque ellos dicen van a acabar con los docentes, con el tema sindical, va a privatizar la docencia, bueno, una serie de conceptos que tienen ellos. Y ella precisamente ayer les dijo, docente que deje la charla en la clase y se salga a fumar, no van a estar con nosotros en este gobierno. Muy puntual, fue la candidata presidencial contra los docentes. Y lo que a mí más me importa es que los niñitos queden bien educados. Porque la educación son como las alas que uno le pone al niñito para que vuele así por el cielo. Pero si no le ponen unas alitas de gallina, no vuela. A duras penas puede subirse de noche a una ramita por ahí. Nosotros necesitamos educación de calidad para los niños de Colombia. Y yo me comprometo con ustedes a mirar ese tema que en el país hace mucho tiempo no importa. Nadie mira la calidad de la educación. A mí me duele pensar que nuestros niños pasan 11 años en el colegio y salen y no leen bien, no escriben bien, no saben matemáticas, no saben ciencias. Yo voy a evaluar los niños para saber qué están aprendiendo. Vamos a tener un plan de clases que los papás puedan seguir para que los ayuden a hacer las tareas y estemos encima. Vamos a evaluar los maestros para saber si están enseñando bien. Por allá se me puso bravo un maestro. Me dijo, Paloma, yo así no puedo votar por vos. Le dije, ¿por qué no? Me dijo, porque a mí FECODE me dijo que nos vas a sacar. Yo le dije, ¿vos sos bueno o malo en lo que haces? Me dijo, yo soy bueno. Y le dije, ¿qué tan bueno? Y me dijo, bueno, a veces siento que me faltan ciertos conocimientos. A veces podría ser mejor. Le dije, si vos sos bueno, pero querés ser mejor, conmigo te va a ir muy bien. Yo voy a consentir a quien quiere progresar y sacar adelante como maestro. Pero eso sí, el que no vaya a clase, el que no enseñe, el que cree que uno simplemente tiene que poner a leer a los niñitos, irse por ahí a fumar, ese no le va a ir bien conmigo. A mí me importa la educación y la voy a hacer un eje central de nuestro gobierno para que todos los niños de Colombia tengan alas como palomas, para que vuelen de un parque a otro. Oiga, eso que dice FECODE a los docentes cada vez toma más fuerza en las regiones, Jaime Eduardo. Venga, FECODE es este sindicato que financió a Petro, ¿cierto? ¿Estamos hablando del mismo? Creo que sí. Sí, Pues Juan, es es el el que mismo, representa a ¿cierto? los maestros en el país. Es Por del eso, pero mismo, ¿es el mismo es que del sacó mismo. de su presupuesto para la campaña? No sé, Sí, no señor, sé. y que tienen problemas los topes de campaña, que ya hubo sanción hace pocos días contra la campaña de Gustavo Petro por violación de topes. No sabía que los Ah, bueno. sindicatos podían financiar campañas. Más de 500 millones financiaron la campaña de Gustavo Petro. Pero eso qué tiene que ver con que FECODE esté haciendo pronunciamiento y los docentes tengan hoy Pues ese porque son concepto. actores políticos, porque hacen acción política. Eso es lo que tienen que ver. Pues obviamente tienen sus pretensiones políticas, Miguel. Pero más allá de eso, yo sí creo que es importante, como lo dice Paloma, revisar la calidad en la educación. Eso es fundamental. Es cierto, hay jóvenes que terminan su bachillerato y no tienen la calidad suficiente y necesaria. Hay jóvenes que terminan su bachillerato y no tienen proyecto de vida. Hay jóvenes que terminan su bachillerato y no saben qué hacer con su vida, si estudiar, si trabajar.
toman la decisión de convertirse en ninis. Entonces a mí sí me parece que es importante que el próximo gobierno, y qué bueno que Paloma lo diga, que hay que trabajar por la calidad en la educación. Y la calidad en la educación tiene que ver con inversión en infraestructura, la calidad en educación tiene que ver con inversión en TIC, y la calidad en educación tiene que ver con la formación de los docentes, tiene que ver con la actualización de los docentes. O sea, y cuando usted se forme, cuando usted se actualiza, pues usted también tiene que ser evaluado. O sea, yo creo que ese es un tema que ha estado en la discusión de la agenda pública durante muchos años, pero por supuesto la acción política de los sindicatos pues lleva a que este tipo de cosas no se puedan dar, Miguel. Sí. Juan, Bien, yo voy en esa misma dirección. A ver, yo creo que el sector de educación tiene que ser evaluado como cualquier sector en Colombia y los maestros deben ser evaluados. Y un punto con el que no hemos podido aquí en este país, porque parece que fuera intocable precisamente por ese accionar político y porque cuando cualquier gobierno o cualquier congreso exige, como nos ha exigido los estándares internacionales a los que Colombia ha suscrito como la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, eh, hombre, que uno, lo más elemental de un sistema educativo es la evaluación docente y no se ha podido implementar una evaluación docente acorde en Colombia, porque es que como los educadores apenas uno les dice que los va a evaluar, mandan los muchachos a la casa y ellos se van a protestar y mantienen eso en las calles del país. Y entonces uno ve las cifras de la OCDE en evaluación de los muchachos y resulta que estamos en el puesto 61 de 81 países. Estamos en la última cola de los países porque los muchachos, dice, los resultados de la prueba, de las pruebas, por ejemplo, PISA, dicen que el 70% está en el índice más bajo de comprensión de matemáticas o de lectura crítica. Entonces, el país, si un país no se educa bien y si no comenzamos por evaluar a quienes educan a nuestros muchachos, solo uno de dos colombianos en educación media, es decir, cuando está llegando a 11, tiene acceso a la educación. Solo uno de dos. Y el 80% de esos colombianos depende de la educación pública. Y si resulta que uno no puede tener un instrumento elemental, que es la evaluación docente, para saber cómo les están enseñando, cómo los están educando, qué tan preparados están los docentes del país, porque no puede ser que un docente salga de su pregrado, de su programa de educación, de pedagogía, de 4 años, y resulte que pasen 40 años y no haya vuelto a actualizarse, no sepa los instrumentos y las herramientas que hoy en día sí que es cierto que están cambiando cada 3 meses. Pues a ver, ¿qué es lo que vamos a tener? Una persona que va a estar cobrando todo el tiempo, que va a estar protestando todo el tiempo, pero que no va a tener la capacidad educativa de enseñarle a esos jóvenes que muchas veces, mire, el poder que tiene un educador en una vereda, en un municipio, en un corregimiento, es impresionante porque de él depende todo ese sector territorial. Muchas veces dependen 80 muchachos, 100, 200, y esa es la posibilidad de ese sector de salir adelante. Si esa persona está dedicada a protestar, a dar parte de su sueldo para protestar y para que no lo toquen, para que no le impongan ni siquiera una herramienta de evaluación, pues eso es muy complicado porque entonces ¿a dónde vamos a llevar el país? Yo creo que eso es uno de los puntos elementales que no hay que entrar a chocar con ellos, sino hay que entrar a participar, colaborar y dialogar con ese sector de los maestros para que ellos entiendan que es que no somos enemigos, sino que somos articuladores, que queremos trabajar de la mano con ellos. Pero yo creo que es un punto a tocar, es que nos lo están diciendo los resultados internacionales de nuestros muchachos. Colombia no está bien educada y eso es un problema que parte por los educadores también. Finalmente, voy a dejarlos escuchar lo que dijo Paloma frente al tema de los trabajadores, hablando eso que usted está planteando, Juan José, el tema de los trabajadores. La gran pregunta es ¿a dónde está llegando si los trabajadores realmente están recibiendo los dineros y los programas que Gustavo Petro ha implementado para ellos? La gran incógnita y la duda que dejó Paloma Valencia ayer en el Parque Murillo Toro. Hay muchos trabajadores que dicen que ellos no pueden votar
por un uribista, que porque Uribe les quitó beneficios. Uribe recibió un país donde no había prácticamente empleo. 20 de cada 100 colombianos no tenían empleo. La gente no invertía en Colombia. Se tomaron medidas, sí. En vez de empezar la recargo nocturno a las 7 de la noche, empezaba a las 9. Petro lo devolvió a las 7. El recargo dominical era del 75% y Petro lo subió al 100%. Pero yo quiero preguntarles en esta plaza, ¿quién de ustedes recibe las horas extras nocturnas? Alce la mano, el que trabaja de noche y se las están pagando. Ninguno. ¿Quién le están pagando el recargo dominical? Pero yo sí quiero decirles lo que hizo el Centro Democrático por los Trabajadores. Nosotros pusimos la licencia de maternidad de 4 meses para las mamás. Toda mamá que está trabajando, toda, recibe los 4 meses. Redujimos el horario laboral de 48 a 42 horas, no para unos, para todos los trabajadores de Colombia. Y eso sí lo disfruta cualquiera que tenga trabajo formal. Y yo quiero decirles algo, no solamente eso, tenemos el compromiso de mantener los beneficios que Petro les ha dado. Dicen que estamos bravos por el salario mínimo. No, yo me pongo feliz, pero me preocupo, porque voy por aquí, ahí en la tercera, y pregunto en la panadería y me dicen, voy a tener que despedir un ayudante, ya no puedo abrir tan temprano, y me da pesar con el ayudante. Y el otro día que caminamos por ahí por los bares, me decían que habían despedido un montón de meseros, que se habían quedado con uno solo, porque no podían con los recargos. ¿Sabe qué les he dicho? No me despidan a los colombianos, que yo el 7 de agosto bajo los impuestos para que le paguen bien a los trabajadores colombianos. Nosotros no queremos promover el odio entre los empresarios y los trabajadores. Si es que no hay trabajadores si no hay empresarios. Como no hay empresarios si no hay trabajadores. Son la misma cara son las dos caras de una misma moneda. Y lo que tenemos que tratar es que le vaya bien a todos. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Bueno, esto fue lo que planteó ayer Paloma Valencia. En rueda de prensa también habló sobre la situación, la salida de algunas empresas privadas del país. Goodyear, por ejemplo, en el Valle, dice que cierra sus puertas y la saca del país. Se habla de más de 400, 500 empleos que se pueden afectar. La presión que ha hecho el gobierno actual con la empresa privada y que viene afectando los pagos de recargos nocturnos y horas extras. Según dice Paloma, no están siendo efectivos, no le están pagando todo como debe ser. ¿Cuál es el análisis de ustedes, muchachos? Jaime Eduardo, desde lo económico, el impacto y lo que eso está generando en la empresa privada. Bueno, a mí me parece importante que Paloma ponga el dedo sobre la llaga en términos del empleo formal. Creo que Colombia necesita empleo formal. Eso que tenemos hoy de empleo, autoempleo, empleo por cuenta propia y la informalidad debe cambiar. Realmente los ejemplos que ella pone son ejemplos sinceros, son ejemplos sencillos para entender lo que ocurre con el mercado laboral en Colombia. Tenemos una alta tasa de ocupación, pero esa alta tasa de ocupación es informal, es empleo de mala calidad, es empleo sin la posibilidad de la pensión, es empleo sin la posibilidad de la asistencia médica, es empleo sin la posibilidad de la caja de compensación. Entonces, pues yo sí creo que es importante que Paloma plantee la situación necesaria de trabajar alrededor del empleo formal. Creo además, como lo dice ella, que la revisión del tema de los impuestos para las empresas, para que puedan generar empleos, es bien importante. Y hay algo que no sale acá en el video que acabas de presentar, Miguel, pero que ella lo planteó ayer, que es el primer empleo, es decir, el empleo para la población joven,
Creo que también hay que trabajar mucho sobre ese empleo, pero vuelvo y repito, no el empleo informal, no el empleo por autoocupación, sino el empleo de calidad y el empleo formal para el joven. Ese primer empleo que por lo general es muy difícil para el joven recién terminado sus estudios. Entonces, bien vale la pena apostarle a fortalecer el emprendimiento, a fortalecer las empresas en el marco de buscar empleo de calidad, en el marco de buscar empleo formal, en el marco de que el tejido empresarial, como también lo dijo ella y lo acaba usted de mencionar, Miguel, tiene que ver con que el tejido empresarial crezca. No podemos seguir teniendo en Colombia una economía de un tejido empresarial básicamente orientado desde los micronegocios. Por supuesto que son muy importantes, en Ibagué son más de 55.000 micronegocios. También tenemos un 90 y tanto por ciento de microempresas, pero necesitamos tener pequeñas, medianas y grandes empresas en el país y la única forma es escalando los micronegocios a microempresas y las microempresas a pequeñas y medianas. Y para poderlo hacer se necesita trabajar en todo el tema de la formalización, no solamente del empleo, sino también de las empresas, Miguel. Bueno, pues ese es un planteamiento que muchos están hoy pendientes, porque sin duda alguna lo que más le preocupa al colombiano, al tolimense, es la generación de empleo y la actividad económica para poder mantener a sus familias. Juan José, ¿cuál es su opinión? Yo creo que el Estado con Gustavo Petro no ha intervenido en la creación de empleo formal. Lo que tenemos, lo que seguimos teniendo en este último cuatrenio es una tasa de informalidad de cerca del 55% de los colombianos que están ocupados. Es decir, más de la mitad, uno de cada dos, incluso un poco más de los colombianos, pues está en materia de informalidad. Y eso implica que la política pública de creación de formalidad o de empleos como tal, pues no se ha visto impactada en el sector real. No hemos visto una sola creación de empleo que se vea, que uno diga, mire, bajamos del 60 al 40% de informalidad y uno diría, bueno, ahí la política pública impactó. No, siempre tenemos una tasa y no hemos podido romperla, que es del 55% de los colombianos en informalidad. Y cuando se va uno y mira las estadísticas del DANE, lo que sí se ve es que esa tasa de ocupación, que muchos la ven como la tasa de desempleo, que sí ha mejorado más o menos en promedio en 3.4% anual, pues uno ve cuando revisa bien los estados es el impacto que ha tenido lo que dice Jaime Eduardo, y es la tasa de ocupación por cuenta propia, es decir, la persona que se va al rebusque, la persona que se pone a vender cualquier tipo de situación o que crea un emprendimiento por cuenta propia porque necesita rebuscarse, como lo conocemos nosotros. Eso es lo que ha crecido. Ahí es donde se ve ese punto. Y eso me temo mucho que va también de la mano de algo que ha dicho Paloma Valencia ayer, y es que hoy estamos en una burbuja de consumo en Colombia, pero es una burbuja de consumo que está impactada no por el sector de la economía real, de la economía formal, de la industria, porque lo que vemos es que la industria formal en Colombia ha decrecido. Tiene que ver con el sector de hidrocarburos, sobre todo, tiene que ver también con otros sectores que uno ve que no han tenido la evolución que deberían tener, ¿sí? Sector turístico ha crecido, pero no en las tasas que se esperaría que creciera. Entonces lo que uno ve es que el sector que crea de verdad riqueza en un país no ha crecido, sino que por lo general está hacia abajo. Recordemos que la tasa de crecimiento en Colombia fue de 2%, que es muy escaso, y lo que sí ve que ha crecido uno es las remesas de las personas que han salido del país y que ahora están trabajando por fuera y que le envían a sus familias. Eso ha crecido de manera desbordada. El oro está creciendo en una medida muy importante, que es algo completamente ilegal. Y por supuesto, lo que algunos economistas han llamado también la burbuja del clorhidrato de cocaína, que es el tema del narcotráfico.
Entonces, esos tres impulsores crean mayor consumo, que es lo que va a impactar la creación de ese trabajo por cuenta propia, de comencemos a vender tal cosita, vendamos crema, vendamos cualquier cosa que la ciudadanía consuma, porque hay plata, pero esa plata que hay es de una burbuja que no depende de la creación del sector formal, de la industria del país. Y eso es muy delicado porque si bien hay menor tasa de desocupación, que son los índices que estamos viendo de desempleo que van cayendo a cifras de un dígito, ¿sí? Hay alto consumo. Lo cierto es que cuando esos boom pasen, porque en cualquier momento cualquiera de los tres podría ya mermar por cualquier tipo de situación, ¿sí? Se acabó el tema del boom del narcotráfico porque salió otro país, porque salió una nueva droga, se acabó el tema del oro porque hubo explotación mayoritaria en otras partes del mundo, en fin, cuando no tenemos una economía, que fue lo que le pasó a Venezuela, Venezuela se fue solamente el petróleo y dejó la economía real, la creación de industria, agroindustria, la dejó de lado. Cuando se acabó el boom petrolero, pues vino el problema del declive venezolano, porque no tenían de dónde crear ni empleo ni riqueza. Y ese es el problema con Colombia, que a pesar de que tenemos una economía que se ve consumo, que se ve plata, pues en cualquier momento esa burbuja se puede pinchar y ahí viene el problema porque no estamos creando empleo formal y empleo que usted diga es empleo estable y serio. Es tema de rebusque lo que se está creando a partir del consumo de los colombianos. Sí, eso es cierto. Pues, señores, yo creo que vamos terminando este análisis de una visita que hiciera Paloma Valencia y que marca de alguna manera la presencia de la derecha, del uribismo y de otros partidos que hoy pues están diciendo, están en esta candidatura presentes. Una última reflexión, Jaime Eduardo. No, que estamos a un mes de las elecciones. En un mes tendremos claro quiénes son los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Ya estaremos muy seguramente en los temas de reportar escrutinios exactamente dentro de un mes. Entonces, pues muy seguramente lo que va a ocurrir es que todas las campañas van a redoblar sus esfuerzos en estos días. Esperemos que hayan debates en donde los candidatos todos puedan asistir y los colombianos puedan conocer mucho, mucho más. Aquí desde este espacio pues seguiremos haciendo pedagogía electoral, haciendo pues por supuesto los análisis de las visitas. Creo que de los tres candidatos que van en punta ya todos estuvieron en Ibagué. Esperaremos a ver si vienen algunos otros, pero creo que en términos de la conformación de los equipos de apoyo a las candidaturas y los programas, pues ya están planteados. Entonces, ahora muy seguramente lo que seguirá es hacer los análisis de cómo se empiezan a organizar los equipos de cara a la elección del próximo 31 de mayo. Me despido, muchas Sí, gracias. Esperamos vernos, escucharnos el próximo miércoles. Liscano estuvo en Ibagué, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cuándo? Estuvo volanteando. Vino Muy aquí bien, importante. a Playa Sí. Hawái, ¿o qué vino? Porque no se vio. No, sí se vio, hombre, no le baje la caña. ¿Sí? Sí, estuvo Sí. el viernes, El viernes, estuvo volanteó por la por la tercera, tercera, Plaza de y es más, Bolívar. hasta hablamos con él y él dijo que no le va a jugar a una segunda vuelta, que él va a ganar en primera. Pues es entendible, es su campaña. Y dijo que pues él no ha pensado en unirse a ninguna campaña y que pues él espera que en la primera elección pueda ganar. Eso hizo. ¿Quieren verlo? Mire, ahí está, para que lo vea, don Jaime. Pues hermano, usted sabe que seguimos trabajando, esto es hasta el fondo, hasta la primera vuelta, seguimos trabajando con la gente, recorriendo las calles. Usted sabe que yo tengo un gran aprecio por el Tolima, mi esposa es tolimense, y cada vez que puedo vengo a caminar, a saludar a la gente, a llevar mis propuestas, a mis ideas, a escuchar los problemas de la gente y a buscarle soluciones. Y seguimos trabajando con el mismo entusiasmo que arrancamos el primer día que empezamos a recoger firmas.
Hoy se polarizó la campaña entre Cepeda, Paloma, Abelardo y el resto de los candidatos pareciera que no existieran. ¿Qué ha pasado frente a eso, esa opinión que se está moviendo en el país? No, pues es el modelo, el sistema quiere que hayan dos candidatos, así lo promueven quienes invitan a los debates, así lo promueve el algoritmo de las redes sociales y así le quieren hacer creer a la gente que solo hay 2 o 3 opciones. Pero nuestro deber en esta campaña es decirle a la gente hay más opciones y podemos seguir luchando y podemos seguir abriendo esas opciones. Entonces estamos trabajando fuertemente para abrir esas opciones y las vamos a seguir dando porque si comparan las hojas de vida, si comparan las ideas, nosotros tenemos buenas hojas de vida y buenas ideas y vamos a seguir luchando por ellas hasta el final. Y el Dios es el único que sabe quién va a ganar y nosotros podemos ganar. Lo que pasa es que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Hoy precisamente le está diciendo a los ibaguereños, mire, acá hay una opción diferente. ¿Cómo lo ha recibido la gente? La gente en Ibagué conmigo es mi querida, usted lo vio, la mayoría de la gente me saluda, me recibe el volante, conversa conmigo, me cuenta sus problemas. Hay gente que no me conoce, también hay que decir la verdad, pero de eso se trata la campaña, de que me empiecen a conocer. Bueno, hoy vemos escándalos de lado y lado, sobre todo el tema de Cepeda, los dineros, la situación, por ejemplo, del tema de carga. Estamos en una gran crisis de seguridad, en una gran crisis de credibilidad hacia la política y en una polarización que se va a llevar por la borda al pueblo colombiano, porque esa peleadera, la izquierda vamos a acabar la inversión y si llega la derecha, este va a ser un país donde la gente no va a querer retroceder sus derechos sociales y se va a volver un gran conflicto social. Entonces realmente necesitamos una nueva opción, una nueva generación que esté al frente de Colombia. Nosotros hemos venido presentándole a Colombia esa opción. No es la más popular, no es la más sexy, la gente quiere es pelea, confrontación, pero creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y vamos a seguir luchando y persistiendo en que esta voz sea escuchada y ojalá votada el 31 de mayo. ¿Qué le propone usted hoy diferente a los colombianos a lo que están viviendo de 2 campañas? No, yo les propongo que la tecnología sea la base del desarrollo. Yo voy a seguir luchando y trabajando por la tecnología como la base del desarrollo. Y queremos, además, que con la tecnología podamos resolver los problemas de salud. Vamos a decretar emergencia humanitaria, corredor humanitario para entrega de medicamentos, cambiar el modelo de salud para que la gente la atiendan bien, seguridad con toda y por supuesto vamos a trabajar con oportunidades de empleo, muchas de ellas que se necesitan aquí en el Tolima y en Ibagué, que es diferente, que eso lo vamos a lograr a través de la tecnología, que es diferente a lo que muchos están proponiendo hoy en las campañas presidenciales. Doctor Liscano, el centro va a mover sin duda alguna una de las 2 polarizaciones si se llega a dar una segunda vuelta. ¿Usted está pensando que la derecha finalmente tome decisión al final? Yo estoy pensando de que vamos a ganar, deben jugar al moreno, de que hay 7 millones de colombianos que no han tomado la decisión y que la van a tomar este mes y esos 7 millones pueden inclinar la balanza. Y yo estoy ahí trabajando juicioso, caminando las calles de Colombia, recorriendo, haciendo propuestas para que podamos lograr hacer un cambio importante en este país. Y Dios proveerá, esperemos a ver qué pasa. Bueno, Juan, ahí le queda ese dato. Yo no sé si usted mañana me acompañe un ratico para que hablemos del Liscano, para que hablemos de lo del tema de Abelardo, porque dicen que van a tumbarle por firmas, por el tema de las firmas a Abelardo la candidatura. Es que siguen muchos temas políticos de aquí en adelante. Firmas falsas, ¿no? Le encontraron a Abelardo una buena cantidad de firmas falsas el CNE. Pues hombre, recordemos que Abelardo puso su campaña o soportó su campaña por cerca de 6 meses diciendo que tenía 5 millones de firmas. Parece ser que son menos de 1.800.000 firmas porque el resto eran, como se dice, chimbas. Entonces, pues muy complicado y parece ser que el CNE va en serio en esa investigación. Y si son firmas donde se falsificó la firma de los ciudadanos, pues estaría incurriendo en un tema electoral muy fuerte que incluso le podría costar la candidatura al mismo Abelardo. ¿Qué tal que lleguemos a no tener a Abelardo en el tarjetón? Eso me parece muy complicado para la materia electoral, el sistema electoral colombiano, muy difícil. Oiga, pero Liscano me hizo recordar a un señor que era, no sé si usted se acuerda, Rodolfo Rincón, el torero. El torero siempre aparecía faltando como 2 meses para la candidatura presidencial y se lanzaba. Yo creo que se lanzó unas 4 veces el torero. Creo que nunca pasó de los, no sé cuántos votos, de los 1.000 votos, pero
Pero bueno, ahí siempre estaba el torero amenizando la campaña electoral, ¿no? ¿Por qué es tan duro usted con Liscano, hombre? No, 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 yo no soy duro. Creo que él fue duro con su trasegar electoral cuando se le unió a Petro y después dijo que ya no era petrista, que él no tenía nada que ver con ese gobierno. Eso me parece que fue duro él con su historia política electoral, porque pues definitivamente creo, no sé si los colombianos le crean o no, al final de cuentas, cuando él estuvo en ese gobierno y participó siendo un actor relevante, recordemos que fue, usted me recuerda, director, si no estoy mal, del DAPRI. Sí, y fue ministro de las TICs. O sea, el DAPRE, que es lo que hoy controla Juliana Guerrero, y lo que, Sí, en donde estuvo Angie Rodríguez. y creo O que sea, también un DAPRE que es una. estuvo Laura Sarabia, ¿no? Bueno, imagínese ese grupo, póngamelas en grupo, Laura Sarabia, Angie Rodríguez, detrás Juliana Guerrero y ahora y el señor Liscano, que creo que fue el primero. Sí, Tema pero complicado. también, como él, otros ministros han dicho, nos retiramos porque no estuvimos de acuerdo con ese gobierno y tienen un planteamiento diferente. No los hace pecadores tampoco, ¿o sí? Pues Dios y Jesús dijo que los pecadores había que perdonarlos, y Por si Jesús eso. dijo eso, pues bueno, ya dejémoslo que sean los ciudadanos los que decidan en materia electoral. Yo creo de lo de ayer que usted le preguntaba a Jaime Eduardo que hay un tema muy importante. Yo creo que lo de Paloma fue un éxito, sobre Sí, todo comparado con lo que hizo Cepeda hace 15 días, hace menos de 15 días. Creo que lo de ayer de Paloma Valencia fue lleno total. Eso marca, eso marca que la campaña de Paloma en el Tolima y que el uribismo en el Tolima y que el Tolima sigue siendo de derecha y que lo que siempre se ha sostenido en materia electoral, que es la media luna, que es el Tolima, el eje cafetero, Quindío, Pereira y Caldas, con los Santanderes, siempre definen en gran medida una elección presidencial, por lo menos de primera vuelta. Y yo creo que eso es lo que le puede dar la victoria a Paloma Valencia. Recordemos que ella venía de Pereira el día anterior, donde también le fue muy bien. Y yo creo que eso le va a marcar mucho. Y ya se está comenzando a ver en las encuestas y no sé cómo vaya a soportar la campaña de Abelardo este argumento, que me parece muy poderoso y que faltando un mes es casi toda la elección presidencial. Y es que todas las encuestas y todos los instrumentos de medición están mostrando que la que le puede ganar y la que le puede competir a Cepeda es Paloma Valencia, que Abelardo perdería con Cepeda. Entonces, en última, yo creo que el ciudadano termina, este es el mes y los últimos 15 días, sobre todo, la última semana y los 15 días finales, es la semana del voto útil, de quién es el que le puede ganar de verdad al enemigo en común de todos, que es lo sí. que ha denominado el votante de centro y de centro derecha, e incluso muchos petristas arrepentidos. Y es quién es el que de verdad le puede competir al proyecto del que le queremos ganar en definitiva, que es el de Iván Cepeda. Y lo que están mostrando todas las encuestas es que es Paloma Valencia. ¿Usted no le cree entonces a las cuentas de Liscano? Por eso le decía que mi Liscano me recuerda mucho a Rodolfo Rincón, al torero, porque el torero siempre decía lo mismo, que iba a ser presidente, pero y se parece mucho a lo que están diciendo, por ejemplo, en la campaña, pero es que todos están diciendo eso, ¿no? Bueno, uno escucha a la gente de Abelardo y también que ganan en primera, y uno escucha a otras campañas y que también ganan en primera. Yo no veo a ninguno ganando en primera, yo creo que va a haber segunda vuelta. Y por eso es tan importante saber quiénes son los más competitivos en segunda vuelta. Y de este lado, donde estamos los que defendemos la libertad y la democracia, pues vemos que es Paloma Valencia la que le puede ganar a Cepeda. ¿Usted hoy cree que el discurso de la izquierda de votar y ganar en primera es precisamente evitar eso, que lleguen a segunda vuelta y que la derecha finalmente, en la derecha haya un consenso como tal? Pues yo creo que el tema que ellos ven es la posibilidad, sí, y es que todas las cuentas, la mayoría de las cuentas lo dicen de las encuestas que han salido la última semana, es que si los dos candidatos de la derecha se unen, le competirían mano a mano y en muchas posibilidades le ganarían a Cepeda. Ahora bien,
eso de hablar de consensos también no es tan cierto en materia electoral. Recordemos que si usted hubiera sumado todos los votos que sacó Fico y todos los votos que sacó Rodolfo en primera vuelta, se los hubiera sumado a Rodolfo en segunda, pues hubiera ganado Rodolfo. Lo cierto es que aquí el votante, aquí no hay consenso, aquí no es que salga Paloma o salga Abelardo y digas que yo apoyo al otro, no, 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 eso pasa por cada ciudadano es el que decide. Y en caso de Paloma y Abelardo, yo lo que veo es que si pasa Paloma, buena cantidad de Abelardo, porque además este es voto radical, es extremo que no quiera Cepeda bajo ninguna circunstancia, pues yo creería que en gran medida le votan a Paloma. Pero cuando usted se va a ver de si el que pasa es Abelardo, si todo el mundo que está con Paloma le votaría a Abelardo, ahí yo no creo eso, porque toda la cantidad de votos de centro que tiene Paloma con ella, pues no, ya han dicho, y eso lo podemos ver en actores, en la representación de muchos actores que representan a ese votante de centro. Entonces uno pensaría que, por ejemplo, Galán ya dijo que no votaría por Abelardo. Sergio Fajardo dijo en una entrevista, ayer lo volvió a escuchar, que tampoco votaría por Abelardo. Claudia López no votaría por Abelardo. He escuchado seguramente a quienes le han hecho una guerra tan dura en esta campaña como la gente que estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues tampoco votarían por Abelardo. Entonces, cuando uno se pone a ver toda esa cantidad de actores, yo también digo como analista político que no creo que Juan Daniel Oviedo, quien si no gana Paloma en primera, pues iría rumbo a una alcaldía de Bogotá, que recordemos que Bogotá es todo menos de extrema derecha, pues no le serviría tampoco adherir a Abelardo. Entonces tampoco creo que Juan Daniel se fuera a poner a Abelardo. Mejor dicho, a ella le he dicho Yo le nada más, pregunto a usted, valga la redundancia, el ciudadano, no tanto los grandes, el ciudadano normal, ¿usted votaría por Abelardo? no, yo no votaría por Abelardo. Y yo me considero una persona de derecha. Yo soy una persona de centro derecha. Yo creo en la libertad, creo en la democracia, pero yo creo que el país necesita un proyecto político Por serio. eso, pero entonces la derecha, si no se unen, pues finalmente, y con la ventaja que hoy tienen porcentajes, pues terminaría ganando Cepeda. Pero es que yo creo que el voto útil, el voto que, o sea, la persona que de verdad puede unir a la gran cantidad del espectro político, desde quienes están arrepentidos de haber votado por Petro, pasando por el centro y por la derecha, es Paloma Valencia, y que creo que representa a la gran mayoría de colombianos. Es que a mí el señor Abelardo, no tengo muchas interrogantes morales, éticas con el señor, yo soy abogado, pero nunca en mi vida he defendido un bandido, menos defendería a, por ejemplo, a un testaferro de un régimen comunista. No creo en esa disociación de la ética porque además yo escojo a quién defiendo. A mí no me impone nadie eso. ¿Sí? Entonces, eso entre otras, ¿no? Además que no le he visto ninguna propuesta. Me parece que en el debate que hubo no tenía claridad de los temas para gobernar el país. No tiene el conocimiento que sí tiene Paloma Valencia, quien lleva 12 años en el Congreso de la República dando la pelea, dio la pelea en el proceso de paz de Santos al oponerse a ese nefasto proceso de paz y viene dando todas las peleas que ha podido dar desde el Congreso contra este gobierno de Gustavo Petro y ese proyecto progresista de Cepeda y Petro. Entonces yo creo que esa es la persona idónea. No veo otra persona en esa posibilidad. Bueno, Y es más, ni siquiera creo que entraría en esa dicotomía porque comenzará usted a ver las encuestas a segunda vuelta, donde va a quedar muy lejos, como ya lo vemos hoy en día, el candidato Abelardo no tiene ninguna posibilidad. Una de las últimas encuestas lo dio a 12 puntos de Cepeda, está muy lejos, no le ganaría nunca. Juan, ¿nos hablamos mañana? Así es, por supuesto, Miguel, cuando usted me invite aquí estaré para dialogar. Ahí vamos a estar precisamente trabajando el tema, porque sí le digo y le soy sincero, no va a ser fácil si la derecha gane el que gane, se une o no se une para una candidatura como la que se está planteando en estos momentos. Si no se unen en Miguel, yo segunda digo vuelta, la izquierda vuelve y gana. Juan José, un eso, abrazo, pero feliz mañana. Miguel, pero eso es un voto ciudadano. Yo hablo como ciudadano, ¿sí? Sí, pero Y pues así he usted me está escuchado a dando el muchos. ejemplo de Daniel, de Fajardo, de Claudia López,
Y entonces uno dice, las diferencias son grandes, abismales, y si no hay un consenso, pues el único que beneficia va a ser a Cepeda. Es que usted cómo hace para obligar a esos líderes de centro a apoyar una candidatura? Eso no funciona. Por eso es que le digo yo y le daba el ejemplo de la votación de Fico y la votación de Rodolfo Hernández. Si se hubieran unido las dos votaciones, gana Rodolfo. Pero el votante es muy incierto y lo que hemos visto es que hay unas expresiones muy grandes en la centro derecha y la centro de que no le votarían a un proyecto radical. Entonces, creo que sí es algo claro, no es algo incluso de que alguien pueda decidir tipo extorsión, como que hay que votar por las dos porque las dos son de derecha. No, yo creo que no representan lo mismo. Eso yo creo que partamos de ahí. Las dos candidaturas no representan lo mismo. Y por eso una candidatura recoge más espectro de centro y centro derecha que la otra, que al final es necesario recogerlos. O sea, no es un tema de gustos, es un tema de necesidad de representarlos, de trabajar en la diferencia. Por eso yo repito como analista, me parece que la que tiene la posibilidad de vencer a Cepeda en segunda vuelta es Paloma Valencia. Bueno, acá nos alargamos, dejémoslo por ahora ahí. Un abrazo, Juan José, bendiciones, buen día. Un abrazo, Miguel, a todos los oyentes y a Jessica.